individuo de número, diputado Luis Barragán, señoras y señores, invitados especiales. En la mañana de hoy podemos ver con precisión que quizás una pregunta que está planteada en la opinión pública venezolana y en muchos sectores políticos sobre qué hacer con la Fuerza Armada Nacional o el estamento militar en el proceso de transición que pueda venir en el corto o mediano plazo, ojalá sea en el corto plazo, está aquí presente en las respuestas. Quienes me han antecedido han marcado de alguna u otra manera la hoja de ruta de lo que precisamente significa la reconstitucionalización del estamento militar y su fundamento en el nuevo Estado y en la Venezuela del siglo XXI. Nos corresponde en este momento incluirnos acá para traer a colación, más que una ponencia o una disertación, una denuncia de un aspecto que ha sido poco abordado en la opinión pública venezolana y en algunos sectores académicos. Desde la Universidad Simón Bolívar, específicamente el Centro Latinoamericano de Estudios de Seguridad, hemos realizado el abordaje de un aspecto en particular que desde el año 2010 se viene poniendo en marcha en el seno de lo que otrora se denominó la Academia Militar de Venezuela, hoy denominada Universidad Militar de Venezuela. Me refiero a un libro elaborado en Cuba por un oficial de la Fuerza Armada Nacional, entonces con rango de coronel, enviado para formarse y allí traer un texto que hoy sirve desde hace ya casi 10 años para incentivar ese proceso de ideologización que se viene dando en la Academia Militar, sobre todo en la futura oficialidad de la Fuerza Armada. La institucionalización con fines didácticos de un libro intitulado La militaridad en el Estado Democrático y Social de Derecho y Justicia, escrito por el general de división Rafael Aguana Núñez, y para más señas, doctorado en Ciencias Pedagógicas en la emblemática Universidad de Oriente, ubicada en Santiago de Cuba, impreso por vez primera en 2012, que a la fecha lleva 4 ediciones, forma parte de la ofensiva ideológica que desde 2005 se propuso consolidar un modelo de dominación militar que justifique la preeminencia de lo militar sobre lo civil, bajo la tautológica expresión de unión cívico-militar, tal como la advirtiera nuestro maestro Domingo Irving. La expresión militaridad, inexistente en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, ha pretendido erigirse en el seno de la institución castrense en corpus ideológico por excelencia para ofrecer un ropaje erudito a la cruda realidad militarista que se cierne sobre Venezuela. Ahora bien, ¿de dónde viene este adefesio? Tras los resultados del referéndum revocatorio del año 2004, Chávez ordena a sus subalternos de alto nivel, civiles y militares, a reunirse a puertas cerradas en el emblemático teatro de la Academia Militar de Venezuela para exponerle las líneas maestras de lo que denominó el nuevo mapa estratégico. Ello pasaba por la definición de un nuevo pensamiento militar, delatrado de todo vestigio de doctrina imperialista, entre comillas, que en su opinión había sido inoculado en la mente de los militares venezolanos con el propósito de colocarlos al servicio de intereses foráneos. El aspecto medular de ese nuevo pensamiento militar, que vemos allí resumido, debía estar en la incorporación del pueblo en la defensa nacional a través de la reserva militar, mediante el eufemismo de educar a la población en los principios militares de disciplina, amor a la patria y obediencia. En 2005, Chávez asumió la premisa del socialismo del siglo XXI
y se preparó el terreno para impulsar una reforma constitucional que, junto a otras iniciativas, tenía como uno de sus propósitos la diseminación del ideario socialista en los diferentes niveles del sistema educativo, no solo en el ámbito militar, sino también en la educación civil, específicamente de educación media general. La modificación del ordenamiento legal que rige la institución castrense resultó el epílogo del proceso de revisión de la filosofía militar ordenada por Chávez. La tarea que restaba por hacer era poner en práctica las nuevas prescripciones doctrinarias mediante la formación de profesionales revolucionarios, definidos estos por Amos Perlmutter como aquellos cuadros adoctrinados y dedicados a la política que adhieren invariablemente a la revolución y sus dogmas, todo lo contrario a los preceptos del profesionalismo militar. A tal objetivo, comenzó la selección de oficiales afectos al primer mandatario nacional con el propósito de realizar estudios de cuarto nivel, especialmente en Cuba, en donde serían imbuidos en la teoría y praxis socialista, muy apropiada a los designios del nuevo pensamiento militar venezolano. He allí el verdadero trasfondo de lo que posteriormente fue la reorganización de los estudios militares en Venezuela. A efectos de apuntalar esta acción, el general Aguana, quien hoy ocupa una importante posición en esta macroestructura que ya hemos visto denominada como Estado Cuartel, fue designado en el año 2010, a su regreso de Cuba, como vicerrector académico de la recién creada Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, y en esas funciones permaneció hasta el año 2016, y desde allí operó la reorganización académica e ideológica de la otrora Academia Militar de Venezuela. Para el autor, es decir, para el general Aguana, la militaridad es un modelo teórico metodológico de formación militar que procura afianzar la relación entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la milicia bolivariana. Esta premisa pone al descubierto el verdadero sustrato de lo que el discurso oficioso señala como unión cívico-militar. No se trata de una relación entre iguales, como bien señaló quien me precedió unos minutos atrás, el doctor Luis Alberto Butó. No se trata de esa preeminencia o esa igualdad de condiciones, sino de establecer las condiciones para doblegar a quien se considera débil, es decir, a los civiles. Al gran propósito de hacer que los civiles piensen y se comporten como militares, es lo que se busca con la diseminación de este planteamiento en el caso de las jóvenes mentes de los aspirantes oficiales. Un ejemplo taxativo de ese trabajo ideológico fue un foro realizado en la recién instalada Asamblea Nacional Constituyente en septiembre del año pasado, en el cual, con la excusa de hacer un homenaje a la juventud venezolana, llamó la atención la invitación de un joven oficial, aspirante oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el cual realizó un discurso político que puso de manifiesto el trabajo ideologizante que se viene realizando en la Fuerza Armada. Y allí es donde nosotros estimamos que hay un severo peligro que comienza a ser detectado por nuestras investigaciones. Se pretende hacer la militaridad, cuya portada del libro allí traigo a colación, que se puede descargar en el portal de la Academia Nacional, de la Academia Militar de Venezuela, editado por el Fondo Editorial Hormiguero, así lo denominan ellos, que el rasgo más representativo de la cultura militar, entendida esta como el conjunto de normas, creencias y valores que le imprimen carácter específico y cohesión colectiva a la organización castrense dentro de la sociedad. Empero, si estos rasgos se extrapolan a la población civil, la sociedad toda corre el riesgo de perder su diversidad que le es intrínseca por naturaleza, facilitando la sujeción de esta a una disciplina de mando vertical. Hechas las consideraciones anteriores, podemos afirmar que la militaridad
no es más que un modelo de dominación, no de formación pedagógica como se ha pretendido hacer ver, sobre todo al externo de los cuarteles. Porque ésta se vale de elementos simbólicos, léase, culto a la personalidad, patriotismo místico, retórica populista, para estimular una conducta de sumisión colectiva imprescindible para sus fines de dominación y explotación. Ahora bien, otro aspecto que aparece tratado en el libro, en lo tocante a la corresponsabilidad que ya ha sido abordado acá, establecido en el ordenamiento constitucional de 1999, allí el general Aguana justifica la necesidad de orientar el papel de la Fuerza Armada, cito, en el ámbito de la gestión de políticas públicas distintas a la de defensa militar, es decir, en espacios tradicionalmente reservados al sector civil. En su opinión, cierro comillas, en su opinión, ello demanda la formación de un profesional militar no solo compenetrado con las tareas militares que le son inherentes, sino capaz de desempeñarse en ámbitos administrativos, económicos, financieros y de infraestructura, es decir, una burocracia al servicio del poder militar que controla la institucionalidad del país. Según el general Aguana, los militares deben poner en práctica sus conocimientos, cito, en la defensa de los logros revolucionarios, cierro comillas, y ello implica su participación junto a la milicia en el proceso de producción nacional que abarca lo social, político, cultural, geográfico y económico. ¿Qué significa esto? ¿No es acaso una muestra más que evidente de una actitud pretoriana por parte de un alto oficial del ejército que escribe y publica un texto con miras a incidir en la cosmovisión del nuevo militar venezolano? Se deduce, pues, que la militaridad sí guarda relación con el militarismo, que el autor intenta infructuosamente encubrir cuando de forma enrevesada alude, cito, la relación dialéctica entre lo militar y lo social, pero que al final del texto expone sin equívocos que el modelo de la militaridad trata de convertir al militar profesional en un militar popular y revolucionario. Aprovecho la ocasión para señalar acá, como profesor de la Universidad Simón Bolívar, que uno de los epígonos formados en la Academia Militar para dar a conocer este planteamiento de la militaridad fue designado hace ya un par de años en condición totalmente ilegal como vicerrector académico de nuestra universidad, con el propósito justamente de destruir, aniquilar y en principio doblegar a las instituciones universitarias y una de ellas muy emblemática, la Universidad Simón Bolívar. Están haciendo su trabajo, pero no lo van a lograr. De manera que podemos precisar 4 objetivos que este modelo de dominación denominado la militaridad se propone en el mediano y largo plazo. Primero, justificar la actuación del sector militar como regente exclusivo del Estado venezolano. Segundo, hacer que los civiles piensen y se comporten como militares y, en consecuencia, obedientes y subordinados al poder supremo, sin ningún tipo de capacidad para criticar y mucho menos para proponer alternativas e incluso en su propio seno. En tercer lugar, convertir, ya ha sido señalado acá, convertir a la Fuerza Armada Nacional en el auténtico partido político de la revolución, capaz de actuar en solitario y dirigido por una élite de militares y civiles militarizados. Y en cuarto lugar, perpetuar una falsa conciencia, y esto es uno de los aspectos que considero muy peligroso, que es conveniente tomarlo en consideración. Repito, perpetuar una falsa conciencia en la oficialidad venezolana acerca de su inexcusable obligación de participar en política,
Con ello, quienes detentan el poder en el tiempo presente apuestan a mantener con vida el germen del pretorianismo criollo, para que, en caso de perder o ceder el poder, es decir, esos jóvenes oficiales que se están formando en la Academia Militar, hoy Universidad Militar Bolivariana, se dediquen en el corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con las circunstancias, a conspirar y desconocer cualquier intento de transición democrática. Aquí está uno de los graves riesgos de lo que significa ese trabajo de ideologización que se viene realizando en el seno de la Fuerza Armada Nacional y que hoy aprovechamos la ocasión en este importante recinto académico para dar a conocer con miras a denunciar y, por supuesto, crear las condiciones para el debate, para colocarle coto a esta situación que se convertirá en su momento en un severo cáncer que coloque en entredicho cualquier proceso de reconstrucción nacional. Muchas gracias.